Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace muy poco hablábamos con dos grandes escritoras guatemaltecas del proceso de paz que acabó con 37 años de guerra civil en Guatemala. En El Salvador, aunque el conflicto armado nunca fue declarado de forma oficial, el número de víctimas entre 1980 y 1992 se elevó a 75.000 los muertos y 15.000 los desaparecidos. Nuestro invitado de hoy, el poeta, periodista y gestor cultural salvadoreño Carlos Ernesto García, fue testigo directo de esta triste página en la historia de Salvador. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muy amable. Fue en 1980, ¿no?, cuando tu vida da un vuelco. Sí, 1980 fue para los salvadoreños posiblemente ya como el momento culminante de todo un proceso que venía desde principios de los 70, de movilizaciones sociales, de mucha organización política. Y bueno, pues el día entre la noche del 19 al 20 de junio de 1980, San Martín, que era la ciudad donde yo vivía en ese momento, pues es rodeada por el ejército y hay una incursión que realizan los escuadrones de la muerte y que se producen capturas, ¿no?, a muchos jóvenes estudiantes, y entre ellos pues tocan a la puerta de nuestra casa, ¿no? Y es pues la noche en que asesinan a mi padre, que entonces tenía 48 años de edad, y a mi hermana menor, que tenía 18 años, ¿no? Mi madre, que estaba en casa, igual que yo, pues nos salvamos, no sé ni por qué circunstancias, pero bueno, ese fue el momento en el cual desaparece el paisaje, desaparecen los amigos, desaparece lo que hasta ese momento había sido pues mi imagen familiar de cada día, y comienza pues este periplo que llamamos exilio, ¿no? Tenías 20 años. 20 años. ¿No se siente uno culpable cuando sobrevive a una tragedia como esa? Bueno, yo creo que como que la conciencia de la lucha social, de la lucha política, de quiénes son los represores, pues hace que evidentemente uno no se sienta responsable, ¿verdad? En todo caso te sentís una víctima, porque lo somos, ¿no? Pero es verdad que lo que sí se produce en ese momento es que no te importaría que a ti también te llevaran por delante, ¿no? Ese año también asesinan al arzobispo Monseñor Romero. Eso marcó también un antes y un después, ¿eh? Sí, había a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, precisamente lo habían asesinado pocos meses antes, el 24 de marzo de ese año, ¿no?, que también marcó un punto de inflexión en lo que había venido siendo la lucha y que había estado muy marcada también por la persecución a esa iglesia progresista, a esa iglesia de opción preferencial por los pobres que hoy conocemos como la Teología de la Liberación. Ese día en que asesinan a Monseñor Romero, pues sabemos de que vamos a comenzar un momento de mayor represión en el país, pero también es justo decir que antes de Monseñor Romero ya se habían asesinado a otros sacerdotes en El Salvador, ¿no? Terrible. Además, en sus funerales hubo una matanza, ¿no? En lo que fue, digamos, ese momento en que se le rinde homenaje en la Catedral de San Salvador, pues son cientos de miles de salvadoreños que son también reprimidos desde lo alto de los edificios de alrededor, ¿no? Que se dispara, y las imágenes quedaron ahí grabadas en televisión con muchos muertos. Y una de las imágenes que recuerdo de ese día del día siguiente, eran los volcanes de zapatos que estaban en las calles alrededor de la catedral, pues, y que las personas estaban yendo a recuperar porque las habían perdido en el momento de salir huyendo, ¿no? Terrible, terrible. Con tu madre y tu hermano te exilias en México, pero no vas a pasar mucho tiempo allí. Los escuadrones de la muerte tenían el brazo largo, ¿no? ¿Qué pasó allí en México? Sí, en México se estaba en aquel momento
conformando lo que después se conoció como Salpres, que fue la agencia de prensa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y yo tenía el contacto pues, con los compañeros que estaban en ese grupo trabajando, y se produjo un hecho que es que dos compañeros que fueron a la ciudad de Guadalajara pues fueron degollados en una pensión, y a un maestro se le lanzó a las vías del metro, ¿no? Entonces eso hizo saltar todas las alarmas a mí, y se desmontó el grupo que habíamos porque no sabíamos pues el nivel de infiltración que podíamos tener. A mí se me dio un maletín que se me dijo que en algún momento tenía que entregar a alguien, y pues me fui a una zona habitacional en San Cristóbal, en el estado de México, y ahí pues me puse a esperar de alguna manera a que se volvieran a presentar estos escuadrones de la muerte, como sucedió pues a las 3 o 4 noches, y afortunadamente yo logré salir por la parte de atrás de la casa. Se produjo un ametrallamiento de destrucción de las puertas y tal, y ya me tocó una vez más tener que abandonar, en este caso, México, y venirme con rumbo a Europa, concretamente, en principio, a la ciudad de Madrid, donde tenemos la oficina del Frente Farabundo Martí, y en ese momento, en diciembre, se estaban ya haciendo los preparativos. No sabíamos la fecha exacta, pero venía lo que se conoció como la ofensiva general del 10 de enero de 1981, ¿no? Que fue un fracaso y nos llevó pues, a una guerra en la que se empantanó durante 12 años, ¿no? Y ya me tocó irme a Barcelona, que es donde yo pues ya pasé a ser miembro de lo que se conoció como la Coordinación Europea del Sistema Radio Venceremos, que era la voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y ahí estuve hasta la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Pues a vivir en Barcelona, vives en Barcelona desde hace más de 40 años. ¿Qué es lo que te sedujo de Barcelona? Y podías haberte quedado en Madrid perfectamente, ¿no? Bueno, en realidad no era una opción, porque me tocaba irme a Barcelona, ¿no? Por cuestiones operativas, por cuestiones de organización. Y es donde estuve pues, durante esos casi 12 años, ¿no? ¿Qué me sedujo independientemente de esto que he mencionado antes? Pues yo creo que sobre todo es el desenfado que tienen los catalanes, ¿no? Yo, que me perdonen los madrileños, pero siempre los he sentido como muy acartonados, muy casposos, ¿verdad? A diferencia de los catalanes, pues que lo siento pues como una cultura más fresca, promiscua en sus relaciones culturales con el mundo, ¿no? Cosa que me alegra, pues porque es un país, es una nación para mí donde se relacionan más de 240 lenguas que se hablan, ¿no? Además del catalán y el castellano o español, pero creo que sobre todo siempre he admirado de Cataluña esa posición vanguardista en el arte, en las letras. Llegué a la ciudad que es Barcelona, donde se encontraba pues, y se encuentra a fecha de hoy pues, la capitalidad editorial de América Latina, ¿no? Entonces, para mí fue descubrir todo un mundo del teatro, de la pintura, del arte, a la capital de lo que conocemos como el modernismo arquitectónico, ¿verdad? También, además del modernismo literario, que también convive, ¿no? con el arquitectónico. Es cierto que los catalanes nos sentimos más cerca culturalmente de París que de Madrid. Carlos, has publicado libros como A quemarropa, El amor o Hasta la cólera se pudre. ¿El paso del tiempo hace incluso que la cólera se pudra? ¿Has sentido eso? Sí, yo puedo decir que el tiempo es un gran sanador, ¿no? De muchos males, de muchas nostalgias, ¿no? De muchas, como dicen los portugueses, de la saudade, ¿no? Que yo creo que es un término que me gusta porque engloba mucho más allá de lo que en castellano se dice como la nostalgia, ¿no? Y sí, la cólera se puede pudrir, claro que sí, ¿no? Y afortunadamente en mi caso es lo que ha sucedido, ¿no? Pero sin olvidar pues lo que es mi historia, de dónde vengo, y sobre todo pues
por eso mismo mi poesía, que tiene tres vertientes, que es la poesía de viaje, la poesía amorosa, pero también la poesía testimonial, y como se me bautizó en Albania gracias a un periodista, ¿no? que descubrió esa parte mía, pues me bautizó, no lo digo yo, fue él, y además en un gran titular de uno de los grandes periódicos de Albania, como el padre de la crónica poética, ¿no? ¿Te sientes periodista poético, quizás? Me siento que la poesía es, como decía Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, pues en poesía se puede decir de todo, ¿no? Se puede decir, y claro, no tiene ese recurso que tiene la novela, que es la gran depredadora de todos los géneros, ¿no? Pero sí es cierto que se puede escribir esa otra poesía también, que para mí, independientemente pues de que... Porque tengo la suerte de no vivir de las modas, ¿no? ¿Verdad? Creo que yo tengo que vivir en poesía de lo que conozco, de lo que me toca, y por eso cuando a mí alguien me dice ¿qué tengo que hacer para escribir? Yo le digo viajar hacia el interior de ti mismo, que ahí está todo, ¿verdad? Lo que tengas que decir. Hay que hacerlos de vez en cuando, ese viaje. Hablando de Nicaragua, tus poemas han sido musicalizados por Carlos Mejía Godoy y su grupo, los Palancahuina. Es importante, ¿no?, que la poesía se le ponga música. Bueno, sí, fíjate que a Carlos Mejía Godoy y a los de Palancahuina les conocí en el 2009 en Jalapa, México, con motivo del honoris causa que se le daba compartido a Ernesto Cardenal y a Eduardo Galeano, ¿no? Y en aquel momento, Hugo Castilla, director musical de los de Palancahuina, me propuso la idea de musicalizar mi poesía. No ha sido Carlos Mejía. Carlos Mejía, pues está presente en esta voluntad de ellos, por supuesto la apoya, e incluso llega un momento en que él dice públicamente, este poema me gustaría convertirlo pues en un bolero, ¿no? Paralelamente a tu trabajo de escritor, Carlos, has creado una productora de exposiciones de fotografía, eres gestor cultural, como decíamos, y incluso un pintor belga, es cierto, que te propuso traducir tus poemas en pintura. Sí. Bueno, son dos cosas aparte, ¿verdad? Una es la parte como gestor cultural. En el 2004 fundo lo que se conoció como la productora cultural Sean Duke, ¿verdad? Y comenzamos produciendo exposiciones fotográficas donde siempre tuve como norte que tenían que ser exposiciones que tocaran la sensibilidad, ¿no? Y que sirvieran de correa de transmisión de valores humanos, ¿no? Entonces, la más exitosa, si es que se le puede llamar así, pues fue de esas 5 exposiciones que produjimos, ¿no? En el término de casi 15 años como productora, se tituló Escuelas de otros mundos, Escolas de altres mons en catalán, ¿no? De un prestigioso fotoperiodista que es Quim Manresa, un fotoperiodista de La Vanguardia, y donde la columna vertebral era la educación y la infancia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esas fotografías que a la vuelta de 10 años habían recorrido más de 250 localidades en España, ¿no? Hay de ella una exposición especial porque es una exposición que crece en 30 fotografías más, en la cual al pie de cada una de ellas autores, escritores de distintos países del mundo pues dejaron plasmado un pensamiento, ¿no? Que al final se convirtió en una exposición que reúne a 80 escritores de más de 30 países, entre ellos, y esto es importante, 10 premios Nobel de literatura, ¿no? Y esta exposición solamente estuvo expuesta al público en una oportunidad que fue en 2010 en el Museo Marítimo de Barcelona, que cierra sus puertas con más de 35.000 visitas, ¿no? No está mal. Carlos, estás en París para participar en el encuentro de literatura hispanoamericana que está teniendo lugar en el Instituto Cervantes. Me decías que París tiene una importancia especial para ti, sobre todo para tu oficio de escritor. Decides escribir después de un viaje a París, ¿no? Bueno, sí.
Yo estaba estudiando una carrera de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Y que, pues, a punto de coronarla, me pareció que podía ser muy poco eh, estética, ¿no? Juntarla con el oficio de la poesía, entonces renuncio a tener ese título que hubiera bastado con hacer el examen final porque me lo iban a dar, y renuncio y me vengo a París a celebrarlo, ¿no? Y eso fue pues el inicio como de esa confirmación, digamos, de la voluntad de escribir poesía, pero es que para mí París era, pues, era la ciudad de Hemingway, era la ciudad de César Vallejo, de Pablo Neruda, de Rubén Darío, de todos los grandes que conocemos del boom de la literatura latinoamericana. César Vallejo. Era además, digamos, la historia, la gran revolución francesa, ¿no? Que nos ha dado tanto, ¿no? Era Robespierre, era Danton, era pues mucho para mí, ¿no? Entonces, París era el lugar idóneo donde tenía que consagrarme como en esa voluntad de ser poeta, ¿no? Bueno, sabes que aquí en París tienes tu casa. Hablando de casas, no puedo dejarte marchar sin que me leas alguno de tus poemas. ¿Cuál es el que has escogido? Bueno, quisiera leerlo diciendo antes unas palabras sobre este poema. En 1990 me invita a su cumpleaños, para celebrar su cumpleaños en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, Rafael Alberti. Ahí se iban a dar cita pues la actriz ahora mundialmente conocida, que es Aitana Sánchez Gijón, la Nuria Espert, Cristina Pérez Rossi y muchos otros, ¿no? Entonces, para ese año yo todavía no tenía un libro publicado, ¿no? Con lo cual el hecho de ser invitado por él y que en la carta dijera a mi amigo Carlos Ernesto García me dio más bien, por un lado, una gran alegría, pero por otro lado, un tremendo miedo, porque dije, a ver si no se trata de mí, ¿no? Y escribí a la organización para reafirmar, ¿no? que era yo, y entonces cuando supe que era yo, pues ya fui para Madrid, ¿no? Después de ese evento, Rafael nos invitó a todos a la chocolatería, ¿no? El restaurante al que pues solían ir todos los de la generación del 27. Puedo decir que tuve el honor de que me pidiera que me sentara a su lado, ¿no? Esa noche, y estuvimos conversando durante toda la cena, y entonces yo no me podía marchar sin preguntarle cómo es que él me había invitado, ¿no? Entonces es cuando Rafael me dice, Carlos, es que yo venía en un viaje en el avión, ¿no? Venía para Madrid, leí en una revista el poema Yo no tengo casa, y pensé que ese habría sido un poema que me habría gustado escribir a mí, ¿no? Ese, Carlos, me dice, va a ser el poema o tu poema que quedará como el barco insignia por el que se te conocerá más que por el resto de tu obra y lo verás tal como ha sido, ¿no? Carlos Ernesto García. El poema se titula Yo no tengo casa. La mitad de lo que amaba ya no está conmigo. Unos, casi todos, se han quedado. Otros simplemente partieron. Mi hermano urgentemente me escribe desde México. La casa se derrumba, hay que venderla y pienso, ¿es que aún tenemos casa? Mi padre se quedó sin comprarse aquella camisa o aquel pantalón que tanto le gustaba, sin ir al cine los domingos, sin viajar al país con el que tanto soñó, y se conformó con visitar un parque en donde mirarle el rostro al caballo y al general que lo montaba en una estatua. Todo por comprarnos una casa, una pequeña y modesta casa a donde vivir y a la que hoy solamente se le ocurre derrumbarse. Por mí, que se derrumbe si quiere. Si la mitad de lo que amaba ya no está conmigo, si los niños no se amelcochan frente a la ventana, y si a mi hermana se le quebró la sonrisa frente al espejo, aquella terrible noche de junio, antes de la tormenta y el canto del gallo,
Si el llanto metálico de un niño no me provoca una tremenda ternura que haga nacer una canción de amor entre mis manos, por mí, que se derrumbe y que vuelvan a construir un día si quieren, pero será sobre cenizas. Mi voz no vibrará más en sus paredes. Tus cartas de amor, Mariana, no llegarán con su olor a perfume hasta mis manos. Al caer la Navidad, estaré siempre lejos, y solitarias habitaciones poblarán la casa que, según cuenta mi hermano en su carta, ya perdió sus primeros cristales. Está bien, que se derrumbe si quiere. Si es así, olvidarla será mi venganza, porque yo hace tiempo, mucho tiempo, que no tengo casa. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Ernesto García, que sepas que desde ahora tienes tu casa aquí en París, aquí en Radio Francia Internacional. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Quedir, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en El Salvador, seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Un saludo a todos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.